Bueno, vamos a ver en la ayudante de hoy. Estas últimas dos ya no voy a subir notas, sino que voy a hacer videos. Entonces, bueno, vamos a ver esta proposición, o bueno, un lemita, o como le quieren llamar. Entonces, sean M y N en los naturales. Demuestra que si el máximo común divisor de M y N es 1, es decir, son primos relativos, entonces ZMN es isomorfo a ZM cruz ZN. Entonces, bueno, vamos con la demostración. Y bueno, sea F, vamos a definir un homomorfismo de Z en ZN. ¿Y qué es lo que hace a un entero? Le asociamos su clase módulo M y su clase módulo N, ¿no? O sea, donde XM representa la clase de X en ZM. Y bueno, lo análogo para esta, ¿no? Veamos que F es un morfismo, bueno, un homomorfismo. Un homomorfismo de Z módulos, ¿no? Es decir, de grupos. Entonces, F de X más Y lo enviamos a la clase de X más Y módulo M y la clase de X más Y módulo N. Bueno, entonces la clase de una suma es la suma de sus clases. Y bueno, esto lo podemos escribir como X, clase de X y la clase de X módulo N más la clase de Y módulo M, la clase de Y módulo N, y esto es F de X más F de Y. Por lo tanto, F es un morfismo de Z módulos. Perdón. Bueno, además F es su proyectivo, pues dadas, digamos, una clase A en ZM y B otra clase en ZN, sea X igual a B más A en Q2, ¿no? Donde el 1, como M y N son primos relativos, entonces existen con Q1 y Q2 en Z, ¿no? O sea, existen esa combinación lineal. Entonces vamos a tomar esta que ya tenemos, entonces la reescribo aquí de todos modos, de MQ1 más AN Q2, y esto es igual a
B. Entonces B por aquí 1 menos NQ2 más más a NQ2N. Entonces consideramos eso. A ver algo ahí. Ok, y este es B, perdón, sí, ese es B menos BNQ2 más A NQ2N, y esto es B más A menos B por NQ2. Aquí, perdón, ¿dónde está? Se me fue eso. Aquí está, así. Entonces, de ahí, pues, ¿qué obtenemos? O sea, de esto, vamos a, entonces, x menos b es igual a menos b q2n, ¿no? Entonces, eso implica que n divide a x menos b, y entonces x es congruente con b módulo n, o sea, módulo n. Y entonces x, la clase de xn es igual a la clase de b. Y bueno, también x es igual a bmq1 más a nq2 nq2, y acá otra vez sustituimos el nq2 por 1 menos mq1, y aquí nos queda bmq1 más a menos mq1, y esto es igual a b menos a mq1 más a, ¿no? Esto implica que x menos a es igual a b menos a q1 por m. Entonces m divide a x menos a, y eso implica que x es congruente con a módulo m, y por lo tanto la clase de x módulo m es a. Entonces, por lo tanto, f de x igual a x, la clase de x, la clase de n, es igual a las clases que ya habíamos tomado en un principio, y eso prueba que f es suprayectiva. Entonces, ahora sea x en el kernel de f, entonces eso pasa así, solo si f de x, que es xm con la clase de n, sí, esas son las respectivas clases 0, ¿no? O sea, 0 de m y 0 de n, y esto pasa así, solo si xm es la clase de 0 y xn
es la clase de 0. Ajá. Y eso sí, solo si m divide a x y n divide a x. Ajá. Entonces el máximo común divisor de m y n divide a x. Ajá. Y como 1 es igual al máximo común divisor de m y n, entonces el mínimo común múltiplo de m y n es m por n. Entonces m por n dividen a x, lo que implica que x está en nmz, ¿no? Uh-huh. Ahora si x está en mnz, entonces x es de la forma nmq con q en los enteros. Y entonces n divide a x y m divide a x. Por lo tanto, f de x es xm, la clase de xm y la clase de x módulo n, entonces nos da la clase del 0, ¿no? Entonces de ahí podemos concluir que el kernel de f es exactamente mnz. Ajá. Y por el primer teorema de isomorfismos, bueno, de isomorfismo, Zmn es isomorfo a Zn cruz Zm cruz Zn, ¿no? Es una M. Recuerden que es el dominio módulo el kernel, ¿no? Que dijimos que es mnz. Ajá. Y ya con eso podemos ver el ejercicio de la tarea que nos dice, demuestra que no recuerdo el ejercicio, perdón, vamos a ponerle uno, demuestra que Z30 es isomorfo a ver, dejen checar eso porque si está raro. Aquí la tengo. Ajá. Z30. Ajá. Aquí arriba, ¿no? O sea, es el ejercicio 7. El ejercicio 7. A ver. Es el ejercicio 7. El ejercicio 7 dice: demuestra que Z módulo 30 es isomorfo al producto de Z2 cruz Z3 cruz Z5, ¿no? Entonces por el lema anterior, pues que son 15 y 2 tienen máximo común divisor 1. Entonces Z30 es isomorfo a Z15 cruz Z2, ¿no? Y el máximo común divisor de ¿cómo se llama? De 5 y 3 también es 1. Entonces Z15 es isomorfo a Z3 cruz Z5, ¿no? Y salvo el orden, aunque es una permutación,
Z30 es isomorfo a Z15 cruz Z2 isomorfo a Z5 cruz Z3 cruz Z2, ¿no? Y bueno, con eso terminamos esa parte del ejercicio. Vamos a ver el siguiente ejercicio. ¿Qué nos dice el otro ejercicio? Lo que quería ver era lo de la definición de un módulo inyectivo. Entonces, ¿qué ejercicio era ese? Ajá. Es el ejercicio 10. O sea, en el ejercicio 10 es escribir la definición de un módulo inyectivo. Entonces, bueno, basándonos en la proposición 292, ver 292 de las notas. Entonces, pues vamos a escribir la definición, ¿no? Entonces, sea E un R módulo las siguientes condiciones son equivalentes. O sea, podríamos definir un R módulo que sea inyectivo usando cualquiera de las siguientes. Parece más como una proposición, ¿no? Entonces cada que nos dice es que cada monomorfismo F que sale de ese módulo E en M se escinde. Es el dual de los proyectivos 2. Si E es un R submódulo de M, entonces existe K, un R submódulo de M, tal que M es la suma directa interna de E y K. Es decir, M es E más K y E intersección K es el submódulo 0. Y la tercera condición es que para cualquier monomorfismo J de M en N, y cualquier homomorfismo F de M en E, existe un homomorfismo F barra que va de N en E, tal que el siguiente diagrama conmuta, ¿no? O sea, tenemos un monomorfismo F aquí, digo J, perdón, un monomorfismo J y tomamos cualquier otro homomorfismo F de M en E. Entonces nos dice que existe
un morfismo F barra no es único, o sea, existe una unicidad tal que el siguiente diagrama conmuta, ¿no? Es decir, J seguido de F barra es F. Y bueno, esa es la definición de un módulo inyectivo. Vamos a ver el último ejercicio. El último ejercicio es el ejercicio, déjenme ver. El ejercicio 13. Es el ejercicio 13, lo que nos dice es lo siguiente. Demuestra el siguiente resultado. Entonces, un R módulo simple un R módulo S, perdón, un R módulo S es simple sí, sí, solo sí, S es isomorfo a R módulo I para algún ideal maximal I de R. Entonces bueno, vamos a ver la demostración. Vamos a ver primero la implicación hacia allá. Entonces supongamos que supongamos que ese es un R módulo simple. Y bueno, vamos a, no sé si se vio durante la clase, pero una observación es que para todo X en S distinto del el elemento 0, que estamos usando que S es simple, se tiene que el generado por ese elemento X es S, ¿no? O sea, es todo el módulo. Entonces, yo creo que es inmediato, ya que si el generado de este es un submódulo propio de S, y como X no es 0, pues este es distinto de 0, entonces S no es simple. Es una observación, ¿no? O sea, si un módulo es simple, cualquiera de sus cualquier elemento en S no 0 lo genera. Muy bien, entonces bueno, con esa observación ahora consideremos el homomorfismo F que va de R en Rx. ¿Y qué es lo que hace a un elemento R? Lo manda a Rx. Entonces F es un morfismo de R módulos, eso es, creo que es claro. Y además es suprayectivo, ¿no? Es suprayectivo, ya que para Rx en Rx existe R en R tal que
f de r es igual a rx. Ya. Ajá, entonces, como eso es su proyectivo. Entonces, por el primer teorema de isomorfismo, R módulo el kernel de f es isomorfo a la imagen, ¿no? Que en este caso es r de x, que es SS. Ajá. Recuerden, aquí está r de x, f. Su proyectivo. Vamos a ponerle doble flecha ahí. Y bueno, utilizando que S es simple como R módulo junto con el corolario. ¿Qué corolario? Junto con el corolario 186, que lo que dice a grandes rasgos este corolario es que M módulo K es simple si solo si K es un R submódulo, es un R submódulo maximal de M, ¿no? O sea, eso es a grandes rasgos lo que dice el corolario. Entonces, por lo tanto, en nuestro caso R módulo el kernel de F es un por lo tanto este de acá, por lo tanto el kernel de F es un R submódulo maximal de M, en este caso de R, es decir, el kernel de F es un ideal maximal de R, ¿no? Muy bien, pues ya con eso tenemos la implicación hacia la derecha. Vamos con la otra implicación. Entonces, supongamos que S es isomorfo a R módulo I para algún ideal maximal I de R. Pues veamos que ese es simple. Y bueno, considere el R módulo regular RR. Luego, como I es ideal maximal de R, se tiene que I es R submódulo maximal de R, ¿no? O sea, ya que si no fuera un submódulo maximal, existiría otro que lo contiene, pero eso a su vez nos va a decir que I no era visto como ideal, no era maximal. Eso no es difícil de ver. De R.
Y otra vez, entonces R módulo I es simple por otra vez por 186 el corolario anterior, ¿no? Y por lo tanto S, que es isomorfo a R módulo I, es simple. Y bueno, ya con eso terminamos.